En este año 2024, más de 72 millones de estadounidenses reciben beneficios del Seguro Social. Y si bien se anima a los jubilados a planificar que el Seguro Social sea un ingreso suplementario en lugar de ser una fuente principal de ingresos durante la jubilación, ese no siempre es el caso, ya que muchos estadounidenses que están en la edad de jubilación llegan a depender tanto del Seguro Social para poder sobrevivir, y no pueden dejar de trabajar sin él. Dado que los beneficios del Seguro Social tienen tanto peso en el futuro, es muy importante planificarlos en consecuencia. El día de hoy vamos a estar hablando sobre los 5 errores del Seguro Social que debes de evitar en este año 2024, porque si los cometes, te podría costar mucho. Error número 1. Reclamar demasiado pronto. Y es que uno de los factores más importantes en la cantidad de beneficios que vas a recibir en tus cheques del Seguro Social mes a mes será el momento en el cual decidas comenzar a reclamar tus beneficios. Lo más temprano que puedes reclamar los beneficios son los 62 años y lo último son los 70 años. Y es que si tú lo solicitas a los 62 años, que es la edad más temprana, vas a recibir aproximadamente una reducción del 30% en tu cheque mensual. Aunque la cantidad total de dinero que recibirías durante tu vida será más o menos la misma, es muy importante recordar que reclamar antes significa cheques ligeramente reducidos. Es muy importante tener esto en cuenta. Más que todo, es algo que puede afectar mucho en tu presupuesto y en tu calidad de vida general. Sin duda alguna no creo que quiera quedarse atrapado en una posición en la cual se ha jubilado, pero esté recibiendo un cheque menor del que usted esperaba. Error número 2. No recibir beneficios conyugales. Y es que otro gran impulso potencial para sus beneficios del Seguro Social puede llegar a provenir de esto, los beneficios conyugales. Y es que si usted estuvo casado anteriormente, si es que fue viudo o actualmente está casado y jubilado, es muy posible que pueda aumentar su cheque del Seguro Social en una cantidad muy considerable si califica para los beneficios conyugales. Por supuesto, existen disposiciones condicionales, como no haberse vuelto a casar y que su cónyuge haya ganado más que usted durante su vida laboral, pero los jubilados elegibles pueden aumentar significativamente su cheque mensual con esta opción. Error número 3. Olvidarse del programa de seguridad de ingreso suplementario. Y es que este programa, el SSI, brinda pagos mensuales tanto a adultos como a niños, al igual que a personas con discapacidad o ceguera, o simplemente adultos mayores que tienen ingresos o recursos que están muy por debajo de los límites financieros, o sea, personas de bajos ingresos. Y es que los pagos del SSI también se realizan a las personas de 65 años o más sin necesidad de que tengan discapacidades, simplemente con ser una persona que tenga poco dinero. Los pagos son mensualmente, pero generalmente es en un día diferente al de los pagos que reciben los jubilados del Seguro Social. El SSI, si es que es elegible, es una excelente manera de agregar ingresos a sus beneficios mensuales, que tal vez usted no haya pensado. Error número 4. Impuestos del Seguro Social. Y es que muchos suelen pasar por alto el hecho de que los beneficios del Seguro Social pueden llegar a estar sujetos al impuesto federal sobre la renta. La cantidad que potencialmente podría pagar impuestos va a depender en última instancia de su nivel general de ingresos, y es que esto podría significar que se obtiene decenas de miles de dólares mensuales de otras fuentes de inversión, como son anualidades, pólizas de seguro de vida, cuentas de corretaje. Es muy probable que su beneficio
pueda estar sujeto a impuestos como un ingreso regular. Y el error número 5. No tener una copia de seguridad. Y es que una gran cantidad de estadounidenses dependen de estos ingresos del seguro social para la inmensa mayoría de sus gastos. Pues esto puede generar muchos problemas en el futuro, especialmente durante los años que son de alta inflación, los cuales particularmente difíciles para quienes tienen ingresos fijos. Las generaciones de cualquier edad harán bien en asegurarse de invertir en vehículos de jubilación, como hacer una cuenta 401k, una cuenta IRA, algo que pueda ayudarle a jubilarse cómodamente. Y aquí viene un sexto, pero secreto, error que muchos cometen y no tienen ni la menor idea. Y es que existen estados en los cuales se graban los beneficios del seguro social a nivel estatal, muy aparte del impuesto que ya pagan a nivel federal. Pues ¿por qué esto es un error? Porque si usted decide vivir en uno de estos estados, sus beneficios se verían reducidos el doble que un jubilado normal. Aunque los beneficios del seguro social están sujetos a impuestos a nivel federal, la mayoría de los beneficiarios no han tenido que preocuparse por cómo declarar impuestos o cómo pagar impuestos estatales sobre la renta de sus beneficios. Y es que este año 2024 también será el mismo caso. Eso sí, algunos residentes en algunos estados ahora deben pagar impuestos estatales sobre el seguro social. ¿Cuáles son estos estados? Exactamente son 10. Se trata del estado de Colorado, Connecticut, Kansas, Minnesota, Montana, Nebraska, Nuevo México, Rhode Island, Utah y Vermont. Una cosa a tener en cuenta es que los impuestos a los cuales se pueden enfrentar van a diferir de un estado a otro. Por ello, vamos a explicar cada uno de estos estados y de qué modo es que les van a estar aplicando esta tarifa de los impuestos. El primer estado es Connecticut, donde los jubilados cuyo ingreso bruto ajustado anual sea superior a los $75,000 para un solo declarante. En el caso de las parejas que declaran en conjunto, pues este ingreso bruto ajustado no puede pasar los $100,000. Las personas que ganan más que estos umbrales aún pueden deducir el 75% de los pagos del seguro social. Luego tenemos a Kansas, donde si su ingreso bruto ajustado es de $75,000, no tiene que pagar impuestos estatales sobre sus beneficios en Kansas, sin importar su estado civil. Luego tenemos a Montana. Para muchos jubilados en este estado, el seguro social está sujeto a impuestos. Sin embargo, los contribuyentes que ganan menos de $25,000 al año pueden deducir todos sus ingresos del seguro social, pues a partir de este año 2024, los beneficios del seguro social estarán sujetos a impuestos en Montana como lo están a nivel federal. Luego tenemos a Nebraska, donde los beneficios del seguro social están sujetos a impuestos según una escala móvil que es basada en su ingreso bruto ajustado. Aquellos con ingresos que sean inferiores a los $59,000 no tienen que pagar impuestos estatales sobre sus beneficios. El Estado eliminará gradualmente el impuesto estatal sobre la renta de estos beneficios el próximo año 2025. Luego tenemos a Nuevo México. Pues a partir del año 2023, los impuestos sobre los beneficios del Seguro Social en Nuevo México se eliminan gradualmente para las personas que ganan menos de $100,000 al año. Luego para las parejas que declaran en conjunto y ganan menos de $150,000 del mismo modo. Luego tenemos a Rhode Island, donde usted no tiene que pagar impuestos sobre el seguro social si es que ha alcanzado la plena edad de jubilación y tiene un ingreso bruto ajustado que sea inferior a los $86,350. Luego tenemos a Vermont, donde los contribuyentes solteros con un ingreso bruto ajustado
de $50,000 o menos están completamente exentos de pagar impuestos estatales sobre sus beneficios. Y luego tenemos a Utah, en el cual este estado ha adoptado recientemente su sistema de crédito fiscal basado en los ingresos para poder compensar los ingresos del Seguro Social para los contribuyentes tanto solteros como casados. En el caso de los solteros, el máximo que pueden ganar es $30,000 al año, y para las parejas declarantes en conjunto es de $50,000. Pues este crédito fiscal se reduce en 25 centavos por cada dólar que esté por encima de los umbrales de ingresos que mencionamos.